The Warning ha publicado nueva canción y estamos muy contentos en el canal para poder escucharlas, reaccionarlas, analizarlas y disfrutar de su maravillosa música. La canción se llama Sk-A-K o Sick, como sería la traducción correcta, y vamos a ver con qué nos encontramos. Ok, ya es old school el sonido que tienen. Ok, una escala pentatónica. ¿Por qué no nos llama la atención? ¿Por qué no nos llama la atención esto? Estamos en re, por ahora re menor porque tenemos el re y el fa, así que ya nos han adelantado las 3 notas maravillosas con las que van a construir esta canción, porque si algo tienen de característico estas chicas, y estoy hablando tremendamente rápido porque estoy emocionado, discúlpenme, es que con 3 notas pueden crear una maravillosa canción. Rock and roll, así nos gusta. Empezó old school y siguió más old school. Es como una beta bastante punk, ¿no? A diferencia de sus otras canciones, pero no dejan de ser ellas con ese maravilloso grito que no identifico si lo hizo Dani. Sí, lo hizo Dani probablemente. Salto de octava. ¿Cómo se nota cuando está compuesto por gente que toca instrumentos de cuerda, ¿no? Porque en el piano no estamos tan acostumbrados a hacer saltos de octava para construir una melodía, somos más del grado conjunto, porque somos así, medios tranquilos, pero igual siempre me dicen que Pauli es la que más compone y ella utiliza el piano, con lo cual es bastante paradójico eso. Pero bueno, tener un approach, un aproximamiento, una aproximación, una proximidad distinta para un instrumento que no es el nato, está buenísimo porque te permite como desasnarte, como ser desprejuiciado respecto del uso del instrumento y encontrar otras sonoridades que alguien que tiene una práctica definida en un instrumento quizás no las encuentra o necesita hacer un esfuerzo más. Y fíjate la profundidad que adquiere inmediatamente, ¿no? Primero la guitarra bastante pelada, desnuda y ahora con toda la distorsión posible. Como siempre te recomiendo que utilices auriculares para tener una experiencia más inmersiva de esta maravillosa música. Continuemos. Me parece que esta canción va en la línea de la otra que habíamos analizado, que te voy a dejar por aquí arriba o debajo en la descripción, que tiene como esta onda también. No sé si sabes quién fue la que compuso la canción o si fueron las 3, independientemente de que los arreglos los puedan hacer entre las 3, tiende a haber una compositora principal y luego las otras hermanas colaboran con la producción, pero fíjate la voz de Dani que está también muy cortada de medios y graves, como muy radial, ¿no? Por eso digo vieja escuela, me gusta y el videoclip está buenísimo también. Ahí arrancó de vuelta. Como siempre, sabes que debo fragmentar la escucha por cuestiones de copyright. No me gusta hacerlo. Si quieres colaborar con el canal para que evitemos hacer estos cortes, puedes hacerte miembro presionando en el botón de abajo que dice unirse. Continuemos avanzando despacio, porque hasta acá ya tenemos un montón de información y están solamente sobre re menor. No existió otro acorde todavía. Qué lindo. Fíjate cómo ellas pueden condensar armonía, 3 acordes, si bemol mayor, sol menor y re menor. Es muy The Warning eso. Si tuviéramos que poner una escala estaríamos en re eólico, no por la aparición del si bemol, que cuando tocan la escala pentatónica no sabemos en qué estamos, puede ser simplemente la escala pentatónica de re y está todo bien con eso, pero cuando aparece el si bemol y es confirmado con el sol menor, decimos, bueno, hay un si bemol ahí en el medio, es re eólico o la escala de re menor antigua. Qué lindo todo esto. Tun tun tan, tun tun tan. Algo así por el estilo, ¿no? Pero lo interesante es que hicieron sexto, cuarto, primero. Súper modal todo. Si algo tienen de características ellas es que componen muy modalmente. Por ahí cada tanto escuchamos un dominante para resolver o algún acorde disminuido como vimos en Evolve, si mal no recuerdo, que si no viste ese video te lo dejo por aquí arriba o debajo en la descripción. Y no esté de más decir que puedes contactarme a través de Instagram, puedes colaborar también siguiéndome por ese medio y enviándome tus recomendaciones directamente por ahí, que las puedo ver más rápidamente que por YouTube, porque debido a la cantidad de comentarios alguno puede perderse en el medio y intento
leerlos a todos y responder en tiempo y forma, pero se me está dificultando, así que por Instagram lo voy a poder ver mucho más rápidamente. Give Me Violence, Kill the Silence. Es una canción punk. No hay vuelta que darle, desde la estética del video, la sonoridad, pocos acordes, ¿no? Porque si algo tiene el punk es que utilizan muchos power chords. Y que queda genial. Este es claramente el estribillo. Y fíjate que esta última parte donde hacen ese movimiento de segunda me hace acordar mucho a la introducción de un anime que se llama Dorohedoro, Dodogedoro, siempre lo pronuncio mal, pero va a estar apareciendo por ahí la imagen y que te recomiendo que veas porque es buenísimo. Y la introducción es muy así. Hermoso. Y volvimos a la introducción. Y fíjate que al final escuchamos el portamento. Feel. El portamento que suele hacer Dani en muchas canciones y que queda tremendamente bien porque es muy, pero muy rockero. Desde ya quiero que me dejes nuevas recomendaciones. Hemos analizado mucho The Warning. Las pude ver en vivo cuando vinieron a la Argentina y me volaron la cabeza. De hecho, tenemos un video haciendo una review de esa presentación en vivo que te dejo por aquí arriba o debajo en la descripción. Pero siempre hay canciones, así que si no viste los videos, míralos para recomendarme alguna que no hayamos hecho o alguna otra versión de alguna canción que ya hayamos hecho. Es tremendo, me gusta mucho, vamos a avanzar un poco más. Hasta acá no tenemos información nueva, es una nueva estrofa. A The Warning ya la tenemos muy analizada, no me voy a meter con el tema de la melodía en esta ocasión porque me parece que es una canción más desprovista, y me van a funar por esto, me van a cancelar, más desprovista de música respecto de los otros análisis que hicimos, pero no quiere decir que es más o menos, que es mejor o peor, sino que tiene menos acordes, menos carga informativa musical en virtud de la letra, ¿no? Es una canción más combativa y más punk en ese sentido. Por eso no es algo que no nos guste ni que no tiene acordes y que música, no música, sino simplemente que la música está ahí, contenida en su justo lugar para darle más paso a la violencia que tiene de alguna manera la letra, que es buenísima. Qué lindo eso, la tirada de cuerda de Dani y su voz que mete un falsete ahí muy de repente, que queda maravilloso. Y además fíjate que esta segunda estrofa funciona a la vez como un preestribillo, ¿no? Porque es muy similar a la estrofa anterior, pero a la vez muy distinta, lo cual funciona muy bien para hilar una idea con la otra y desembocar en el estribillo, que entiendo que va a volver a ocurrir, sobre todo por la imagen del audio que no suele fallar. Sí, esa es la parte de esto de la sol, me hace acordar muchísimo a Dorohedoro. Y además lo que me gusta de The Warning es que sus canciones, quieras admitirlo o no, son bailables. Uno puede moverse al ritmo y eso está buenísimo, porque quiere decir que nos interpela de alguna forma, que nos llega, que nos hace mover el cuerpo literalmente. Y eso me gusta. Ok, ahora sí tenemos una nueva parte, hay más acordes. Estamos en re menor. Esto suena mucho a post-rock. Si no sabes lo que es el post-rock, te recomiendo que lo investigues. Hay muchas canciones en Spotify y YouTube. Tenemos un video en el canal donde hemos hecho la producción de una canción de post-rock en vivo y en directo, y luego está subido el tema que se llama Cracia, que la traducción sería algo así como poder, si se quiere, y que tienen estas progresiones muy melancólicas de alguna forma y que encajan muy bien con esta canción porque además meten como esta parte C muy a lo de Warning. Ya estamos acostumbrados a las partes C de The Warning. Le decimos parte C porque la parte A podría ser la estrofa 1 y la estrofa 2, A y A', la parte B podría ser el estribillo, y esta parte, como es distinta de las dos anteriores y no puede catalogarse ni como estrofa ni como estribillo, vendría a ser una parte C o un nuevo puente, si quieres, como más te gusta. Si me lo decís así, no puedo ponerme violento de ninguna forma. O sea, con la belleza musical que tiene esta canción, ¿cómo quieren que le demos violencia y que liquidemos el silencio? Ya ni siquiera me salen las palabras. Pero fíjate que acá se subsume todo, se absorbe.
Maravilloso. Deberían hacer una versión solo piano de esta canción. Quizás no lo podrían cantar tan agresivamente, pero me parece que quedaría muy bello. Y además contrasta la violencia de la música con el videoclip, con los corazoncitos y todo como muy delicadamente, muy amorosamente, claramente haciendo una parodia de lo que están diciendo y de lo que está sonando, ¿no? Como reclamando algo de amor, en realidad. De eso se trata. No es el mensaje de dar violencia o recibir violencia, sino de dar y recibir amor, que es lo que le falta muchas veces a este hermoso mundo donde encontramos cosas maravillosas como la música de The Warning. Nos estamos acercando al final de la canción. Atención. Portamento. Y ahí estamos en el riff final. Esto sería la coda. Recordemos que la coda es aquello que está al final de una canción o de cualquier pieza musical, que puede existir o no porque no agrega información adicional, pero es muy utilizada para darle un cierre conceptual a lo que estamos escuchando. En esta canción, Sick. Sick, ¿de qué habla? ¿Habla de ellas? ¿De otro que está sick, que está enfermo, que está mal? ¿O qué? ¿O de nuestra sociedad, de este mundo, o de la música? ¿Qué? ¿Qué representa esa mosca? Tum, tata, y termina con el doble tacho y doble... Le metió ahí también un tom. Maravilloso, hermoso, como siempre. Me ha gustado muchísimo escuchar a The Warning. Recuerda seguirme en Instagram para enviarme recomendaciones por ese medio, que lo vas a ver por aquí dibujado. Y si llegaste hasta acá y te gustó este video, recuerda que puedes suscribirte, darle un like, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos y amigas amantes de The Warning para que llegue a más personas. Por lo pronto nos vemos en estos otros videos que ya tengo preparados especialmente para vos. Chao.